Voy a contarte una historia que parece sacada de una novela de piratas y banqueros, pero que, en realidad, cambió el rumbo de la economía mundial. Es la historia de un pedazo de metal, que se convirtió en sinónimo de libertad. Hablemos del patrón oro. Para entender su importancia, tenemos que retroceder siglos atrás. Imaginemos un mercado medieval. Panaderos, herreros y campesinos intercambiando bienes. Un saco de trigo por una espada. Una gallina por unas botas. El trueque era el rey, pero era incómodo. ¿Y si nadie quería tus gallinas? ¿Y si el pan se ponía duro antes de conseguir el cambio? El ser humano encontró una solución: el dinero. Primero fueron conchas, luego metales, y entre todos, uno brillaba más que los demás: el oro. No se oxidaba, era escaso, se podía dividir, y sobre todo, era deseado en todo el mundo. Desde los emperadores chinos hasta los conquistadores españoles, todos entendían su valor. Pero esta no es solo una historia de monedas, es también una historia de ideas, porque el liberalismo, desde sus inicios, encontró en el oro algo más que un metal precioso. Encontró una muralla contra el poder arbitrario. ¿Te parece exagerado? Imagina que eres un gobernante con sed de poder. Quieres financiar guerras, sobornar aliados, construir palacios. Pero hay un límite: necesitas oro, y si no tienes suficiente, no puedes imprimir dinero. Así de simple. El patrón oro impone disciplina. Impide que el Estado cree dinero de la nada. Y esa idea, ese límite, encantó a los liberales clásicos. Para ellos, el oro era el guardián invisible de la libertad económica. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, y también muy peligrosa. Porque a medida que el mundo se modernizaba, esa disciplina dorada empezaría a chocar con las ambiciones de los gobiernos modernos, y lo que parecía una garantía de libertad se convertiría en el centro de un debate feroz. Durante el siglo XIX, el patrón oro vivió su edad dorada, literalmente. Las grandes potencias adoptaron el sistema: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. El principio era simple: cada billete emitido estaba respaldado por una cantidad fija de oro guardada en las bóvedas del Estado. Si alguien dudaba del valor del papel, podía cambiarlo por oro real. Esto generaba confianza, estabilidad y, sobre todo, predecibilidad. Los liberales lo celebraban, porque, en un mundo regido por el patrón oro, los bancos centrales no podían simplemente fabricar dinero para resolver problemas políticos. Number. Tenían que respetar las reglas del juego, y eso mantenía a raya la inflación, el déficit crónico y a los gobiernos irresponsables. El oro se convirtió en el ancla del sistema financiero global. Una libra esterlina significaba algo. Un dólar también. No eran solo promesas, eran certificados de riqueza tangible. Pero no era solo una cuestión técnica, era filosófica. Para los pensadores liberales como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, el patrón oro era una manifestación concreta de un principio más profundo: el respeto por el valor, el respeto por el ahorro, el respeto por el trabajo acumulado a lo largo del tiempo. Bajo ese sistema, el dinero no podía ser manipulado al antojo de los poderosos. Era una forma de proteger a los ciudadanos contra la tentación inflacionaria de los estados modernos. Porque, como advertían muchos liberales, cuando el dinero pierde su valor, también se erosiona la confianza, y con ella, la libertad. Pero mientras los mercados celebraban esta era dorada de estabilidad monetaria, una tormenta se estaba gestando, una tormenta que ni el oro podría detener. La Primera Guerra Mundial fue ese terremoto. Cuando los cañones retumbaron en Europa en 1914, los gobiernos descubrieron algo incómodo: financiar una guerra total con el patrón oro era casi imposible. El oro imponía límites, y en tiempos de guerra, los límites no gustan. Uno por uno, los países suspendieron la convertibilidad, dejaron de respaldar sus monedas con oro
y comenzaron a imprimir billetes a un ritmo frenético. Resultado: inflación descontrolada, deuda descomunal, pero también una nueva forma de pensar. Porque cuando terminó la guerra, el mundo no volvió a ser el mismo. En los años 20, algunos intentaron restaurar el patrón oro. Inglaterra, por ejemplo, volvió al sistema con la libra esterlina. Pero algo no encajaba. Las economías estaban debilitadas, la deuda flotaba como un fantasma, y el comercio internacional ya no fluía con la misma elegancia. Y entonces llegó 1929, la Gran Depresión. Una caída brutal de la producción, del empleo, del comercio. El mundo se sumió en el caos económico, y muchos culparon al patrón oro. ¿Por qué? Porque los países no podían estimular sus economías, no podían devaluar libremente sus monedas para exportar más, no podían imprimir dinero para reactivar la demanda. Estaban atados al oro, así que uno por uno empezaron a abandonarlo. Primero lo hizo Inglaterra, luego Estados Unidos bajo Roosevelt. Quemaron el viejo libro de reglas, nacionalizaron el oro y empezaron a experimentar con políticas monetarias expansivas. El patrón oro, que había sido símbolo de estabilidad, fue acusado de haber agravado la crisis. Y para los defensores del liberalismo clásico, fue una tragedia, porque vieron cómo el mundo se alejaba del dinero sólido y abrazaba la era del dinero fiduciario, del dinero por decreto, del dinero sin ancla, y aún así, la historia del patrón oro no había terminado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del mundo quisieron evitar los errores del pasado. En 1944, en un pequeño hotel de Bretton Woods, New Hampshire, se sentaron a diseñar un nuevo orden monetario global. Y el oro volvió, pero de una forma muy particular. El sistema Bretton Woods estableció que el dólar estadounidense estaría respaldado por oro a razón de $35 la onza, y todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar. Era un patrón oro indirecto, controlado por la potencia hegemónica del siglo XX, Estados Unidos. Durante un tiempo funcionó. Los países comerciaban, crecían, invertían. El dólar era tan confiable como el oro mismo. Pero había un problema que los liberales conocían demasiado bien: tentación. Estados Unidos empezó a gastar más de lo que podía respaldar. Guerra de Vietnam, programas sociales, expansión militar. Y mientras tanto, seguía imprimiendo dólares. Los otros países comenzaron a sospechar. ¿Y si ya no había suficiente oro para tanto papel? En 1971, el presidente Richard Nixon confirmó sus sospechas. En una noche histórica, cerró la ventana del oro. Estados Unidos ya no cambiaría dólares por oro, nunca más. El patrón oro, oficialmente, había muerto. El mundo entró en la era del dinero fiduciario puro, un sistema donde el valor del dinero depende únicamente de la confianza y de la prudencia de los bancos centrales. Para muchos economistas modernos, era una liberación: flexibilidad monetaria, capacidad de respuesta, control sobre ciclos económicos. Pero para los liberales clásicos, fue el inicio de una era de irresponsabilidad sin freno. Porque sin oro, decían, el dinero se vuelve rehén del poder político. Y cuando el dinero pierde su ancla, la libertad también se tambalea. Así empezó el debate que aún hoy nos divide. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en un mundo sin patrón oro. El dinero que usamos no está respaldado por nada físico, solo por la promesa de un banco central y la fe de que mañana seguirá valiendo lo mismo que hoy. Pero esa fe ha sido puesta a prueba. Crisis financieras, burbuja tras burbuja, montañas de deuda y una expansión monetaria sin precedentes. En 2008, tras la gran recesión, los bancos centrales inundaron los mercados con liquidez. En 2020, durante la pandemia, volvieron a hacerlo, pero a una escala aún mayor.
Para muchos, era la única salida. Para otros, era una señal de alarma, porque cada dólar, cada euro, cada peso creado sin respaldo, es una promesa que puede deshacerse con el viento. Por eso, el patrón oro no ha muerto en las ideas. Sigue vivo en los debates, en los libros, en las mentes de quienes creen que el dinero debe ser algo más que tinta sobre papel, que debe ser una promesa sólida, un compromiso con la responsabilidad, un muro contra el abuso del poder. Y por eso, en el corazón del liberalismo, el oro sigue brillando, no como una reliquia del pasado, sino como un símbolo de que la libertad económica no puede sostenerse sin un sistema monetario que limite, que discipline, que respete el valor. Puede que nunca volvamos al patrón oro, pero mientras exista la tentación de imprimir riqueza, habrá quienes recuerden ese viejo metal como la más silenciosa y poderosa defensa de la libertad.